Había una mujer que cada vez que entraba en la iglesia sentía una opresión en el pecho. No era miedo ni vergüenza, era algo más profundo, como si algo dentro de ella comenzara a desarmarse. Durante la misa, sin aviso, las lágrimas venían. Intentaba disimular, se limpiaba el rostro con las manos, desviaba la mirada, sentía vergüenza. Pensaba, ¿qué van a pensar los demás? Que soy débil, que estoy mal. Y al salir de la iglesia, cargaba una sensación extraña, una mezcla de alivio y confusión. No entendía por qué lloraba. No sabía si aquello era bueno o si era señal de que algo andaba mal con ella. Pero una cosa era cierta, las lágrimas venían y ella no conseguía controlarlas. Y tal vez tú también hayas sentido esto. Tal vez hayas entrado en una iglesia, escuchado una lectura, visto el altar y de repente, sin entender bien el por qué, las lágrimas comenzaron a brotar. Y entonces viene la pregunta, ¿qué significa esto? Llorar en la misa no es señal de debilidad, no es señal de descontrol y no es algo que necesite ser escondido. En realidad, es una de las señales más profundas de que algo verdadero está sucediendo dentro de ti. Pero es necesario entender esto con claridad, porque no toda lágrima significa lo mismo. Hay diferentes formas de llorar, y cada una de ellas nos revela algo sobre el estado de nuestro corazón. Algunas lágrimas vienen del cansancio, del dolor acumulado, del peso que cargamos solos durante demasiado tiempo. Otras vienen de la gratitud, de la percepción súbita de que no estamos abandonados, de que hay alguien que nos ve, que nos conoce, que nos ama, de una manera que ni nosotros mismos conseguimos amarnos. Y hay todavía aquellas lágrimas que vienen del arrepentimiento, de la conciencia de que nos alejamos del camino, de que lastimamos a nosotros mismos o a otros, de que perdimos tiempo, oportunidades, presencia. Cada una de estas lágrimas tiene un significado. Y entender esto puede cambiar la forma en que vives tu fe, cómo te relacionas con Dios, cómo te permites ser tocado por aquello que es sagrado. Hablemos con sinceridad. Lo primero que necesitamos entender es que las lágrimas, cuando vienen durante la misa, casi siempre indican que algo dentro de ti está siendo tocado, y esto no es poca cosa. Vivimos en un mundo que nos enseña a protegernos, a no mostrar vulnerabilidad, a mantener todo bajo control. Aprendimos a sonreír cuando estamos mal, a decir que todo está bien cuando en verdad nos estamos desmoronando por dentro. Aprendimos a evitar silencios, a llenar cada momento con ruido, con distracción, con movimiento, y entonces llegamos a la misa y allí de repente hay silencio. Hay palabras que no son nuestras, que vienen de mucho más lejos, de mucho más profundo. Hay gestos que atraviesan siglos, que te conectan con millones de personas que antes de ti también estuvieron allí, también buscaron, también pidieron, también se entregaron. Y algo dentro de ti reconoce aquello. Algo en ti sabe que aquello es verdadero, aunque tu mente todavía esté confusa, aunque no consigas ponerlo en palabras. Y el corazón, que estaba cerrado, que estaba protegido, que estaba endurecido, comienza a abrirse, y cuando el corazón se abre, las lágrimas vienen. Este es el primer significado espiritual de llorar en la misa. Estás siendo desarmado, estás permitiendo que algo mayor que tú toque el lugar más profundo, más verdadero, más vulnerable de quien eres. Y esto es gracia, es presencia de Dios, es el Espíritu Santo trabajando en ti, deshaciendo las defensas que construiste, ablandando el corazón que endureciste para sobrevivir. Y esto duele, sí, duele porque abrirse siempre duele. Duele porque significa dejar de controlar, dejar de fingir, dejar de mantener la máscara, pero es un dolor bueno, es el dolor de quien está siendo sanado, es el dolor de quien está volviendo a sentir después de mucho tiempo anestesiado. Piensa en cuántas veces evitaste sentir, cuántas veces desviaste la mirada de algo que dolía, que incomodaba, que exigía de ti una respuesta. Cuántas veces preferiste quedarte en la superficie, en lo automático, en lo seguro, porque mirar hacia adentro era demasiado aterrador. Y entonces vas a misa y allí, sin que lo percibas, algo comienza a suceder. La liturgia, las lecturas, los cantos,
el silencio, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, todo esto comienza a penetrar las capas que construiste y ya no puedes protegerte más y las lágrimas vienen. Y esto es bueno, esto es señal de que estás vivo, de que todavía eres capaz de ser tocado, de que todavía hay algo dentro de ti que responde a lo que es verdadero, a lo que es sagrado, a lo que es de Dios. Pero hay un segundo significado y este es aún más profundo. Las lágrimas en la misa muchas veces son lágrimas de reconocimiento, reconocimiento de que no estás solo, reconocimiento de que hay alguien que te ve, que te conoce, que te ama exactamente como eres, con todo lo que cargas, con todo lo que escondes, con todo lo que temes que los demás descubran. Y ese reconocimiento es avasallador, porque pasamos la vida entera intentando ser amados, intentando ser vistos, intentando ser aceptados. Y muchas veces hacemos esto a través de máscaras, a través de actuaciones, a través de versiones editadas de quienes realmente somos. Mostramos lo que creemos que los demás quieren ver. Escondemos lo que creemos que los demás van a rechazar. Y esto es agotador, es solitario, es profundamente triste. Y entonces estás en la misa y de repente algo dentro de ti percibe: aquí no necesito fingir. Aquí puedo ser quien realmente soy. Aquí soy visto, conocido, amado, no por aquello que hago, no por aquello que muestro, sino simplemente porque existo, porque soy hijo de Dios. Y esto rompe algo, porque percibes que aquello que más deseabas, aquello que buscabas en tantos lugares, en tantas personas, en tantos intentos de ser suficiente, estaba allí todo el tiempo esperándote. Dios nunca necesitó que fueras perfecto. Nunca necesitó que estuvieras bien. Nunca necesitó que tuvieras todo resuelto. Él solo necesitaba que estuvieras allí, presente, abierto, dispuesto a ser encontrado. Y las lágrimas que vienen de ese reconocimiento son lágrimas de gratitud, son lágrimas de alivio, son lágrimas de quien finalmente puede descansar, puede dejar de luchar, puede dejar de intentar probarse. Son lágrimas de quien finalmente entiende que es amado no por mérito, sino por misericordia. Conocí a un hombre que pasó años alejado de la iglesia. Tenía sus razones, sus heridas, sus dudas, pero un día, por insistencia de alguien cercano, volvió. Se sentó en el banco del fondo, con los brazos cruzados, casi como si estuviera desafiando a Dios a tocarlo. Y durante la misa nada sucedió, hasta el momento de la consagración. Cuando el sacerdote elevó la hostia, cuando aquellas palabras antiguas fueron pronunciadas: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, algo dentro de él se quebró, comenzó a llorar y no pudo parar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Percibió en aquel momento que todo lo que había hecho, todo lo que había elegido, todo lo que había desperdiciado no había sido suficiente para alejarlo de Dios. Que Dios todavía estaba allí, que Dios nunca se había ido, que era Él quien se había alejado, pero que Dios nunca había dejado de esperarlo. Y esto fue tan grande, tan devastador, tan liberador, que no pudo contenerse. Esta es la segunda cosa que las lágrimas revelan: la percepción de que eres amado, de que siempre fuiste amado, de que nunca dejaste de ser amado, incluso cuando pensabas que no lo merecías, incluso cuando te alejaste, incluso cuando te perdiste. Y esto lo cambia todo, porque cuando percibes que eres amado así, ya no necesitas vivir con miedo, no necesitas más vivir intentando probar tu valor, no necesitas más vivir escondiendo quién eres. Puedes simplemente vivir, puedes simplemente ser, puedes simplemente confiar. Y hay todavía un tercer significado, y este tal vez sea el más difícil de aceptar. Las lágrimas en la misa muchas veces son lágrimas de arrepentimiento. Son las lágrimas de quien percibe que eligió caminos que no llevaban a ningún lugar, de quien percibe que lastimó a personas, de quien percibe que desperdició tiempo, oportunidades, presencia, de quien percibe que vivió de forma mediocre, de forma egoísta, de forma cerrada. Y estas lágrimas duelen de una manera diferente. No son lágrimas de alivio inmediato,
Son lágrimas de quien enfrenta la verdad sobre sí mismo. Y enfrentar la verdad sobre uno mismo nunca es fácil. Es mucho más fácil culpar a los demás, culpar a las circunstancias, culpar a Dios. Es mucho más fácil vivir en la negación, en la justificación, en la comparación. Pero cuando estás en la misa, cuando estás frente al altar, cuando estás frente a Cristo, la negación ya no funciona. Te ves como realmente eres. Y muchas veces lo que ves no es bonito. Pero aquí está lo más importante. Estas lágrimas de arrepentimiento, estas lágrimas de quien enfrenta su propia verdad, son lágrimas que Dios acoge. No son lágrimas que Dios rechaza. No son lágrimas que Dios condena. Son lágrimas que Dios espera, porque son las lágrimas de quien finalmente está listo para cambiar. Son las lágrimas de quien finalmente está dispuesto a dejar el orgullo de lado y decir, me equivoqué, necesito ayuda, no puedo hacer esto solo. Y Dios no pide más que eso. Dios no exige que seas perfecto antes de volver a Él. Dios solo pide que seas verdadero, que dejes de fingir, que reconozcas dónde estás y permitas que Él te encuentre allí. Hay una escena en el Evangelio que siempre me toca profundamente. Es la escena de la mujer pecadora que entra en la casa del fariseo. Ella no fue invitada, no tenía permiso, no tenía derecho de estar allí, pero entró de todas formas y fue directo hasta Jesús. Y allí, delante de todos, comenzó a llorar, y sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y las secó con sus cabellos, y besó aquellos pies, y los ungió con perfume. Y el fariseo, que era un hombre religioso, un hombre correcto, un hombre que hacía todo bien, miró aquello con desprecio. Pensó, si este hombre fuera realmente profeta, sabría quién es esta mujer, sabría qué tipo de mujer es ella. Pero Jesús sabía, Jesús siempre supo, y Jesús no la rechazó, Jesús la acogió y le dijo algo que cambió su vida. Tus pecados están perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aquella mujer no intentó justificarse, no intentó explicar, no intentó defenderse, solo lloró. Y sus lágrimas dijeron todo lo que necesitaba ser dicho. Dijeron, me equivoqué, me perdí, te necesito. Y Jesús respondió con misericordia, con acogida, con amor. Y eso es lo que sucede cuando lloras en la misa. Cuando tus lágrimas son lágrimas de arrepentimiento verdadero, Dios no te condena, Dios te acoge, Dios te perdona, Dios te levanta y te da la oportunidad de recomenzar. Pero es importante entender algo. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir remordimiento, no es solo sentir culpa, no es solo llorar, no es solo llorar. El arrepentimiento verdadero implica cambio, implica decisión, implica compromiso con un camino diferente. Puedes llorar en la misa, puedes sentir emoción, puedes tener un momento intenso, pero si sales de allí y vuelves a los mismos hábitos, a las mismas elecciones, a los mismos caminos, entonces aquellas lágrimas fueron solo emoción, no fueron conversión. Y la diferencia entre emoción y conversión es enorme. La emoción pasa, la conversión transforma. Entonces, cuando llores en la misa, cuando sientas esa opresión en el pecho, esas ganas de desarmarte, de entregarte, no dejes que aquello sea solo un momento, deja que aquello sea el comienzo de algo, el comienzo de un cambio real, el comienzo de una vida más verdadera, más coherente, más libre, porque Dios no te toca solo para que sientas algo bonito, Dios te toca para que seas transformado, para que te conviertas en quien fuiste creado para ser, para que vivas con dignidad, con propósito, con amor. Y aquí está algo que muchas personas no entienden. Llorar en la misa no significa que eres más santo que los demás. No significa que eres más sensible, más especial, más cercano a Dios. Hay personas que lloran fácilmente y hay personas que nunca lloran, y ambas pueden estar igualmente cerca de Dios. Las lágrimas no son la medida de la fe, no son la prueba de la santidad. Son apenas una señal, una forma de lenguaje, una manera que el cuerpo encuentra de expresar algo que la mente todavía no consigue formular. Y Dios entiende ese lenguaje, Dios entiende cada lágrima.
Pero Dios también entiende el silencio, entiende la aridez, entiende la sensación de no sentir nada. Y Dios está presente en todo eso. Entonces, si lloras en la misa, no te avergüences, no te escondas, no intentes controlar. Deja que aquellas lágrimas sean lo que necesitan ser. Un canal de apertura, un momento de verdad, un punto de encuentro entre tú y Dios. Pero tampoco te preocupes si no lloras, no te preocupes si no sientes nada, no te preocupes si la misa parece rutinaria, mecánica, sin emoción, porque la fe no depende de la emoción. La fe depende de la decisión, de la elección, del compromiso. Y puedes estar profundamente comprometido con Dios sin sentir nada especial. Puedes estar profundamente unido a Cristo sin tener lágrimas, sin tener emociones intensas, sin tener experiencias místicas, porque la vida espiritual no es sobre sentir, es sobre amar. Y amar es una decisión que se renueva todos los días, con emoción o sin emoción, con lágrimas o sin lágrimas. Pero volvamos a las lágrimas, porque tienen algo que enseñarnos. Nos enseñan que somos humanos, que somos frágiles, que necesitamos a Dios. Y esto es bueno, esto es saludable, esto es verdadero. Vivimos en una cultura que nos enseña a ser autosuficientes, a no necesitar a nadie, a bastarnos a nosotros mismos. Y esta es una de las mayores mentiras que nos cuentan, porque nadie se basta, nadie es autosuficiente. Todos necesitamos a Dios, necesitamos a los demás, necesitamos ayuda, necesitamos misericordia, necesitamos amor. Y reconocer esto no es debilidad, es sabiduría, es madurez, es realismo. Y cuando lloras en la misa, cuando permites que esa vulnerabilidad aparezca, estás diciéndole a Dios: te necesito, no puedo solo, te entrego lo que soy con todo lo que cargo. Y Dios no te rechaza por eso. Dios te acoge, porque es exactamente eso lo que Él quiere. Él no quiere que seas perfecto, quiere que seas verdadero. No quiere que tengas todas las respuestas, quiere que confíes en Él. No quiere que seas fuerte todo el tiempo, quiere que seas lo suficientemente humilde para dejar que Él sea fuerte por ti. Recuerdo a una joven que me buscó cierta vez, estaba pasando por un momento muy difícil. Había perdido a alguien querido, había tomado decisiones de las cuales se arrepentía, se sentía perdida, confusa, sin rumbo, y me dijo: Padre, ya no puedo rezar. Cada vez que intento, solo lloro y me da vergüenza llorar. Siento que estoy siendo débil, que estoy siendo infantil. Y le dije: no, hija mía, no estás siendo débil, estás siendo honesta. Y Dios prefiere tus lágrimas honestas que 1000 palabras vacías. Dios no necesita tus oraciones bonitas. Dios te necesita a ti tal como estás, con tus lágrimas, con tu dolor, con tu confusión. Y cuando lloras delante de Él, estás rezando de una forma que tal vez sea la más pura, la más verdadera, la más profunda. Aquella joven me miró con sorpresa, como si nunca hubiera pensado en eso, como si siempre hubiera creído que necesitaba estar bien para acercarse a Dios. Y continué: Dios no te ama porque estás bien, Dios te ama porque eres su hija. Y un padre no rechaza a un hijo que está sufriendo, un padre acoge, cuida, consuela. Y eso es lo que Dios hace contigo, te acoge, cuida de ti, te consuela, pero necesitas dejarlo hacer eso. Necesitas dejar de intentar ser fuerte sola y permitir que Él sea tu fuerza. Y esto vale para todos nosotros. ¿Cuántas veces intentamos ser fuertes solos? ¿Cuántas veces escondemos nuestro dolor, nuestra fragilidad, nuestro cansancio, porque creemos que necesitamos dar cuenta de todo? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios justamente en el momento en que más lo necesitamos, porque creemos que no estamos dignos, que no estamos lo suficientemente bien, que no estamos listos? Y la verdad es que nunca estaremos listos, nunca estaremos dignos por mérito propio. Y Dios sabe eso. Y Dios no está esperando que estés listo. Dios está esperando que reconozcas que lo necesitas. Y las lágrimas en la misa son muchas veces el momento en que finalmente reconoces esto. Pero hay algo más. Las lágrimas también nos enseñan a estar presentes. Porque cuando lloras,
No estás pensando en el pasado ni en el futuro, estás allí, en ese momento, en ese dolor, en esa apertura. Y la misa es sobre todo un momento de presencia de Dios, presencia nuestra. Y cuando estamos realmente presentes, cuando no estamos distraídos, cuando no estamos huyendo, cosas profundas suceden, porque Dios actúa en la presencia. Dios actúa en el ahora. Y cuando estás allí, totalmente presente, totalmente abierto, aunque sea a través de las lágrimas, Dios puede tocarte de una forma que no sería posible de otra manera. Piensa en esto. ¿Cuántas veces fuiste a misa distraído, pensando en el trabajo, en los problemas, en las pendencias? ¿Cuántas veces estabas físicamente allí, pero mentalmente en 1000 lugares diferentes? Y esto es normal, es humano, nos sucede a todos. Pero cuando lloras en la misa, estás presente, totalmente presente. Y es en esa presencia que la transformación sucede. Es en esa apertura que Dios actúa. Es en esa vulnerabilidad que el Espíritu Santo trabaja. Y esto nos lleva a algo fundamental, la relación entre emoción y voluntad. Porque las lágrimas son emoción, son sentimientos, son algo que nos sucede. Pero la transformación verdadera no depende solo de la emoción, depende de la voluntad, depende de la decisión. Y aquí está el desafío: no dejar que la emoción sea suficiente, no contentarse con el momento bonito, con la sensación agradable, con la experiencia intensa, sino permitir que aquella emoción se transforme en decisión, en compromiso, en cambio concreto. Porque puedes llorar en la misa y salir de allí sin cambiar nada. Puedes tener un momento lindo, profundo, conmovedor, y una hora después estar exactamente como estabas antes. Y esto sucede con mucha frecuencia. Las personas buscan experiencias, buscan emociones, buscan momentos intensos, pero no están dispuestas a hacer las elecciones difíciles que la conversión exige. No están dispuestas a renunciar a algo, a cambiar de camino, a enfrentar su propia verdad. Y así la vida espiritual se convierte en una sucesión de altos y bajos, de momentos bonitos que no llevan a ningún lugar. Entonces, cuando llores en la misa, cuando sientas esa apertura, esa vulnerabilidad, pregúntate: ¿qué me está queriendo decir Dios? ¿Qué quiere cambiar en mí? ¿Qué quiere sanar? Y no huyas de la respuesta. Porque muchas veces la respuesta es incómoda. Muchas veces la respuesta exige de ti algo que no quieres dar. Muchas veces la respuesta implica perdón, renuncia, humildad, cambio radical. Pero es justamente ahí donde está la transformación verdadera, es justamente ahí donde está la libertad, es justamente ahí donde está la vida abundante que Cristo promete. Y recuerda, Dios nunca te pide algo que no puedas hacer, nunca te pide algo que te destruya, nunca te pide algo que te disminuya. Todo lo que Dios te pide es para tu bien, para tu libertad, para tu felicidad verdadera. Pero muchas veces no entendemos esto en el momento, muchas veces resistimos, luchamos, intentamos negociar, porque tenemos miedo de perder, miedo de sufrir, miedo de no conseguir. Pero cuando confías en Dios, cuando te entregas de verdad, descubres que aquello que creías que te iba a destruir, en realidad te liberó. Aquello que creías que te iba a hacer sufrir, en realidad te dio paz. Aquello que creías que te iba a disminuir, en realidad te hizo crecer. Entonces, si eres de aquellas personas que lloran en la misa, recibe esto como un regalo, como una señal de que Dios está actuando en ti, como una puerta que se abre. Y no te contentes solo con la emoción. Deja que aquella emoción te lleve a una decisión, a un cambio, a un compromiso. Y si no eres de aquellas personas que lloran, no te preocupes, no te compares, no pienses que hay algo malo contigo, porque cada uno tiene su forma de relacionarse con Dios, cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene su camino. Lo importante no es sentir, lo importante es amar. Y amar es una decisión que se renueva todos los días, con lágrimas o sin lágrimas. Y al final de cuentas, lo que estas 3 dimensiones de las lágrimas nos revelan es algo muy simple y muy profundo. No estás solo. Eres visto, conocido, amado. Puedes abrirte, puedes ser vulnerable, puedes ser verdadero. Y Dios no va a rechazarte. Dios va a acogerte, va a sanarte, va a transformarte.
va a levantarte y va a darte la fuerza para vivir de una forma que ni imaginaba ser posible. Entonces, la próxima vez que vayas a misa, ve con el corazón abierto, ve dispuesto a ser tocado, ve dispuesto a ser transformado. Y si las lágrimas vienen, deja que vengan, no las escondas, no las controles. Deja que sean lo que necesitan ser, un canal de gracia, un momento de verdad, un punto de encuentro entre tú y Dios. Y si no vienen, no te preocupes, porque Dios está presente de cualquier forma. Está actuando de cualquier forma, te está amando de cualquier forma. Y al final eso es lo que importa, no la emoción, no la lágrima, sino el amor que transforma, el amor que sana, el amor que salva, el amor que es Dios mismo presente en ti, trabajando en ti, haciendo de ti alguien nuevo, alguien más libre, alguien más verdadero, alguien más capaz de amar. Y esa es la verdadera atracción, la verdadera transformación, la verdadera vida. Vivir en el amor de Dios, dejarse amar por Él y aprender a amar como Él ama. Con todo, siempre. Incondicionalmente. Conocí una vez a una mujer que guardaba una pequeña medalla en el cajón de la cómoda. Era una medalla de San Benito que alguien le había regalado años antes, cuando atravesaba un momento difícil. Ella no la usaba, no la miraba todos los días, pero sabía que estaba allí. Y siempre que la vida apretaba, cuando el miedo golpeaba fuerte o la angustia parecía invadir la casa, ella abría aquel cajón, sostenía la medalla por un instante y sentía algo que no sabía explicar. No era magia, no era superstición, era una especie de recuerdo silencioso de que no estaba sola, de que había una protección mayor, un orden espiritual que atravesaba el caos visible. Pero ella también percibía algo curioso. En los periodos en que su vida estaba más desordenada por dentro, cuando peleaba demasiado, cuando se dejaba llevar por la ansiedad o por la ira, la medalla parecía no hacer diferencia alguna. Y eso la intrigaba. ¿Será que el objeto tenía poder? ¿O será que el verdadero poder estaba en otra cosa? ¿Algo que ella misma necesitaba ordenar primero dentro de sí? Esta pregunta nos lleva al corazón de un tema delicado y profundo: el significado de los sacramentales, especialmente de la medalla de San Benito, y lo que realmente sucede cuando la traemos al interior de nuestras casas y de nuestras vidas. Pero antes de hablar del objeto en sí, necesitamos hablar de nosotros mismos. Porque la verdad es que ningún símbolo, por más sagrado que sea, opera en el vacío, opera en un corazón, y la disposición de ese corazón determina todo. No se trata de creer que la medalla funciona como un amuleto mágico, como si bastara tenerla para que el mal se aleje y el bien se acerque automáticamente. Eso sería reducir la vida espiritual a una especie de mecánica supersticiosa, y la fe cristiana es infinitamente más profunda, más exigente y al mismo tiempo más liberadora que eso. La medalla de San Benito es un sacramental, es decir, un signo sagrado que nos recuerda la presencia de Dios, que nos coloca en disposición de apertura a la gracia, que nos ayuda a vivir con más conciencia espiritual. Pero ella no sustituye nuestra responsabilidad, no sustituye la oración, la conversión, la lucha interior, la intención recta. Ella acompaña, sostiene, protege espiritualmente a aquellos que ya están caminando, que ya se dispusieron interiormente a vivir en la luz. Y aquí tocamos algo central: lo que atraemos a nuestras vidas no depende solamente de lo que pedimos o de lo que deseamos, sino sobre todo de cómo vivimos, de cómo ordenamos nuestros afectos, de cómo educamos nuestra voluntad. La ley de la atracción, cuando se comprende de forma superficial, parece prometer que basta visualizar algo para que se manifieste. Pero la verdad humana y espiritual es mucho más compleja y al mismo tiempo más bella. Nosotros atraemos aquello que nuestro corazón está preparado para recibir, atraemos aquello con lo cual resonamos interiormente. Si nuestro interior está desordenado, lleno de miedo, de desconfianza, de rencor, de ansiedad, entonces, aunque tengamos la medalla de San Benito colgada al cuello o colocada en la entrada de casa, continuaremos atrayendo lo que corresponde a nuestro estado interior.
No porque la medalla no tenga valor, sino porque nosotros mismos nos colocamos en una frecuencia espiritual y emocional que impide que la gracia actúe plenamente. Es como plantar una semilla buena en un terreno pedregoso y después preguntarse por qué no brotó. La medalla de San Benito trae en sí una serie de símbolos poderosos: la cruz, las iniciales de la oración de exorcismo contra el mal, la invocación a la protección divina. Todo eso es real, es eficaz, es parte de la tradición espiritual de la Iglesia. ¿Pero eficaz para quién? Para aquellos que viven en coherencia con lo que piden, para aquellos que desean sinceramente la conversión, la paz interior, la protección contra el mal, no solamente externo, sino sobre todo interior, porque el mayor enemigo raramente está fuera de nosotros. Está en nuestras pasiones desordenadas, en nuestros vicios no enfrentados, en nuestra falta de coraje para elegir el bien, aun cuando nos cueste algo. La medalla nos ayuda a recordar eso. Nos ayuda a vivir despiertos espiritualmente, pero no hace el trabajo por nosotros. Y ahí está la gran diferencia entre una vida espiritual madura y una espiritualidad infantil, que busca soluciones mágicas para problemas que exigen conversión real. Voy a contar otra historia. Había un hombre que vivía en constante conflicto con la familia. Peleaba con la esposa por cualquier cosa, era duro con los hijos, guardaba rencores antiguos que envenenaban el clima de la casa. Un día, una persona amiga le regaló una medalla de San Benito y le sugirió que la colocara en la sala pidiendo protección para el hogar. Él lo hizo. Colocó la medalla en un lugar visible, hasta rezó algunas veces ante ella. Pero nada cambió. Las peleas continuaron, la tensión permaneció, el ambiente familiar siguió pesado, difícil, casi sofocante. Y entonces él comenzó a pensar que la medalla no funcionaba, que tal vez fuera todo superstición, que no había poder alguno allí. Hasta que alguien le dijo algo muy simple pero devastador: la medalla no protege una casa donde el propio morador planta la discordia. Ella protege a quien se dispone a vivir en la paz, en la caridad, en la verdad. Y eso lo hizo detenerse. Por primera vez comprendió que el problema no estaba en la medalla, sino en él mismo, que pedía protección contra el mal mientras alimentaba el mal dentro de sí. Y que ningún sacramental, por más poderoso que sea, puede hacer lo que solo nuestra libertad puede hacer: elegir el bien, elegir el amor, elegir la conversión. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre la relación entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual. La medalla de San Benito es un objeto material, pero lo que representa es invisible. La fe, la confianza en Dios, la intención de vivir protegido por la gracia, la disposición para luchar contra el mal. Y lo invisible solo se manifiesta en lo visible cuando hay coherencia, cuando hay verdad. Cuando la persona que porta la medalla también vive de acuerdo con lo que ella simboliza. De lo contrario, el símbolo se vacía, no pierde su valor intrínseco, pero pierde su eficacia práctica en la vida de aquella persona, porque no encuentra eco en su corazón. Es como tener una llave sin saber dónde está la puerta. La llave sigue siendo una llave, pero no abre nada. Y aquí necesitamos hablar de algo que muchas veces evitamos: la responsabilidad moral. Porque es más fácil buscar protección externa que enfrentar el desorden interno. Es más fácil pedir que Dios aleje el mal de nuestra casa que reconocer que nosotros mismos, con nuestras actitudes, estamos dejando la puerta abierta para ese mal. Y el mal del cual más necesitamos protegernos no es un mal abstracto, distante, misterioso. Es el mal concreto de nuestras elecciones malas, de nuestras palabras ásperas, de nuestros pensamientos envenenados, de nuestras omisiones ante el bien que podíamos hacer. La medalla de San Benito nos llama a una vida de vigilancia espiritual. Pero vigilancia no es miedo, no es paranoia, es atención amorosa a lo que sucede dentro de nosotros. Es cuidado con el estado de nuestro corazón. Es percibir cuando estamos resbalando hacia el desorden, hacia el rencor, hacia la ansiedad, y entonces pedir ayuda, rezar, luchar, recomenzar. Hay algo que San Benito entendía muy bien y que está en la raíz de la espiritualidad que la medalla representa: la importancia del orden interior.
San Benito vivió en un tiempo de gran desorden externo, de caos político y social, pero él no intentó cambiar el mundo directamente. Él creó espacios de orden, los monasterios, lugares donde la vida se vivía con ritmo, con equilibrio, con oración y trabajo, con silencio y comunidad. Y de ese orden interior nació una influencia enorme en el mundo. No por imposición, sino por testimonio. Las personas veían a aquellos hombres viviendo de forma diferente y querían aquello para sí también. Y así el bien se expandió. Ese es el verdadero poder espiritual, no el poder de controlar, de forzar, de atraer mágicamente las cosas, sino el poder de vivir bien, de vivir ordenadamente, de vivir en paz y así convertirse en una presencia que naturalmente atrae el bien y repele el mal. Cuando traemos la medalla de San Benito a nuestra casa, estamos de cierta forma invitando ese orden benedictino a nuestro hogar. Pero la invitación solo es eficaz si nosotros mismos nos disponemos a vivir ordenadamente. Y orden no significa rigidez, no significa vida sin alegría o sin espontaneidad. Orden significa que cada cosa está en su lugar, que los afectos están bien dirigidos, que la voluntad está educada, que el cuerpo y el alma trabajan juntos, no uno contra el otro, que hay ritmo, hay equilibrio, hay paz. Y cuando hay ese orden interior, entonces sí, la vida cambia. No porque atraigamos cosas mágicas, sino porque comenzamos a ver mejor, a decidir mejor, a actuar mejor. Y las consecuencias de esas decisiones mejores se manifiestan en la realidad concreta. Relaciones más sanas, trabajo más fructífero, paz en el hogar, claridad en los caminos. Pero ¿cómo llegar a ese orden interior? No es algo que se conquista de un día para otro, es un trabajo paciente, diario, humilde. Comienza con la conciencia de que estamos desordenados y eso ya es mucho, porque muchas personas viven años en el desorden sin siquiera percibirlo. Piensan que la angustia constante es normal, que las peleas recurrentes son inevitables, que la insatisfacción profunda es parte de la vida adulta, pero no es así. La angustia constante es señal de desorden interior. Las peleas recurrentes son señal de afectos mal dirigidos. La insatisfacción profunda es señal de que estamos buscando en el lugar equivocado, de que estamos esperando de las personas y de las cosas lo que solo Dios puede dar. Y la medalla de San Benito, cuando la miramos con fe y con verdad, nos ayuda a recordar eso, nos ayuda a volver a lo esencial, nos ayuda a rezar con más sinceridad. Y la oración sincera es el primer paso para el orden interior, porque en la oración reconocemos que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios, que nuestra voluntad necesita ser iluminada y fortalecida por la gracia. Y aquí llegamos a un punto crucial, la relación entre voluntad y gracia. La vida espiritual no es solo voluntad, como si todo dependiera únicamente de nuestro esfuerzo, pero tampoco es solo gracia, como si Dios hiciera todo y nosotros fuéramos apenas pasivos. Es una cooperación. Dios ofrece la gracia, pero nosotros necesitamos abrir la puerta, necesitamos querer, necesitamos disponernos, y la medalla de San Benito es un instrumento de esa disposición. Ella nos coloca en actitud de apertura a la gracia, nos recuerda todos los días que no estamos solos en esta lucha, que hay una protección divina, que hay una tradición espiritual milenaria que nos sostiene, pero ella no hace el trabajo de conversión por nosotros. No sustituye el examen de conciencia diario, el pedido sincero de perdón, la decisión de cambiar, la lucha contra los propios defectos. Y es interesante notar que muchas personas comienzan a percibir cambios reales en sus vidas no cuando reciben la medalla, sino cuando comienzan a tomarla en serio. Cuando dejan de verla como un amuleto y pasan a verla como un llamado a la coherencia, a la verdad, a la conversión. Conocí a una joven que usaba la medalla hacía años, pero de forma casi automática sin pensar mucho en el significado. Hasta que un día, en un momento de gran dificultad, se detuvo ante la medalla y realmente la miró. Leyó las inscripciones, buscó entender lo que significaban, rezó la oración de San Benito despacio, palabra por palabra, y percibió que aquello que estaba pidiendo protección contra el mal exigía de ella una postura activa.
Exigía que ella misma renunciara al mal en las pequeñas cosas, en el chisme que estaba a punto de propagar, en la ira que estaba cultivando, en la envidia que sentía de una amiga, y ella decidió intentarlo. No fue fácil, no fue perfecto, pero fue real. Y poco a poco su vida comenzó a cambiar. No porque la medalla ganara poder de repente, sino porque ella misma cambió. Y al cambiar, comenzó a traer cosas diferentes, personas diferentes, oportunidades diferentes, porque su frecuencia interior había cambiado. Esto nos trae de vuelta a la ley de la atracción, pero ahora comprendida de forma más profunda y más verdadera. Nosotros no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Si somos personas ansiosas, atraemos situaciones que alimentan la ansiedad. Si somos personas resentidas, atraemos conflictos que justifican el resentimiento. Si somos personas desconfiadas, atraemos circunstancias que confirman la desconfianza. Pero si somos personas que buscan la paz interior, que se esfuerzan por la verdad, que cultivan la caridad, entonces atraemos situaciones que corresponden a ese estado interior. Y la medalla de San Benito, cuando se vive con fe verdadera, nos ayuda a sostener ese estado interior, nos ayuda a no desistir cuando la lucha es dura, nos ayuda a recordar que hay un sentido mayor, que hay una protección divina, que no estamos entregados al azar, pero hay algo más. Hay un aspecto de la medalla de San Benito que muchas veces pasa desapercibido, el exorcismo. Las palabras grabadas en la medalla son palabras de exorcismo, es decir, palabras que repelen el mal, que afirman la soberanía de Dios sobre toda fuerza contraria. Y eso es importantísimo porque vivimos en un mundo donde el mal es real, donde hay fuerzas que trabajan contra el bien, donde la tentación es constante, pero de nuevo, el exorcismo solo es eficaz si la persona está en estado de gracia, si la persona realmente desea vivir en la luz. No sirve tener la medalla y vivir en las tinieblas. No sirve pedir que Dios aleje al demonio si nosotros mismos estamos haciendo elecciones que nos acercan a Él. Y aquí es necesaria mucha sinceridad con nosotros mismos. Preguntarnos con verdad, ¿estoy realmente luchando contra el mal en mi vida? ¿O estoy solamente pidiendo que Dios me proteja mientras yo continúo haciendo las mismas elecciones malas? San Benito tenía una frase célebre: ora et labora, reza y trabaja. No es solo reza, no es solo trabajo, es reza y trabaja juntos. Es pedir a Dios y hacer nuestra parte. Y eso se aplica perfectamente a la comprensión correcta de la medalla y por extensión a la comprensión correcta de la vida espiritual. Rezamos, pedimos protección, usamos los sacramentales, pero también trabajamos en nuestra conversión, en nuestra educación afectiva, en nuestra lucha contra los vicios. Y es de esa combinación que nace la verdadera transformación. No de forma rápida, no de forma espectacular, sino de forma sólida, profunda, duradera. Y aquí necesitamos hablar también del miedo, porque muchas personas buscan la medalla de San Benito movidas por el miedo. Miedo al mal, miedo a energías negativas, miedo a la envidia, miedo a la brujería. Y el miedo, aunque comprensible, no es la mejor disposición espiritual. El miedo paraliza, el miedo distorsiona, el miedo nos hace ver enemigos donde no los hay. La verdadera disposición espiritual es la confianza. Confianza en Dios, confianza en la protección divina, confianza de que si estamos viviendo en el bien, ningún mal prevalecerá sobre nosotros. Y la medalla nos ayuda a cultivar esa confianza, pero solo si la usamos con fe verdadera, no con miedo supersticioso. La diferencia es sutil, pero esencial. La fe verdadera dice: confío en Dios, y esta medalla me recuerda esa confianza. El miedo supersticioso dice: necesito esta medalla porque sin ella estoy perdido. La primera actitud libera. La segunda esclaviza. Y entonces volvemos a la casa, al hogar, al espacio donde vivimos. Cuando colocamos la medalla de San Benito en nuestra casa, estamos haciendo un gesto profundamente simbólico. Estamos diciendo: este espacio está consagrado al bien. Este espacio está bajo protección divina. Este espacio es un lugar de paz. Pero de nuevo,
El gesto solo es verdadero si la vida dentro de aquella casa corresponde a lo que el gesto afirma. Si dentro de aquella casa hay caridad, hay perdón, hay diálogo, hay oración, hay respeto, entonces la medalla refuerza y protege todo eso. Pero si dentro de aquella casa hay peleas constantes, hay falta de perdón, hay palabras duras, hay indiferencia, entonces la medalla se convierte en un signo vacío, una contradicción. Y la contradicción nunca trae el bien. La contradicción solo genera más confusión. Conocí a una familia que vivía en constante conflicto. El padre era autoritario, la madre resentida, los hijos rebeldes. Un día, la abuela colocó una medalla de San Benito en la entrada de la casa y pidió que todos rezaran juntos. Pero nadie quiso rezar, nadie tenía disposición para aquello. Y la medalla quedó allí, colgada, testigo mudo de un desorden que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Hasta que un día el hijo mayor, ya adulto, salió de casa y fue a vivir solo. Y allí, lejos de aquella confusión, comenzó a buscar la paz interior, comenzó a rezar, a reflexionar, a trabajar sus propios resentimientos y heridas. Y un día tomó la medalla que la abuela le había regalado años antes y la colocó en su pequeño departamento. Y esta vez algo fue diferente, porque esta vez él estaba dispuesto a cambiar, a perdonar, a construir una vida diferente. Y la medalla que antes no hacía diferencia alguna, ahora la hacía, no porque la medalla cambiara, sino porque él cambió. Esa es la gran lección. El poder no está en el objeto, está en la disposición del corazón. Y la disposición del corazón es algo que solo nosotros podemos ofrecer. Dios respeta nuestra libertad. Él no fuerza, Él invita, Él sostiene, Él protege, pero no fuerza. Y los sacramentales, como la medalla de San Benito, funcionan dentro de esa lógica. Son instrumentos de la gracia, pero la gracia solo actúa plenamente donde hay libertad que se abre, voluntad que se dispone, corazón que se convierte, y eso exige humildad. Exige reconocer que estamos heridos, que necesitamos ayuda, que no somos tan fuertes como pensábamos, pero exige también coraje para enfrentar la verdad sobre nosotros mismos, coraje para cambiar, coraje para elegir el bien aun cuando es difícil. Y es hermoso percibir cómo todo esto se conecta. El orden interior lleva a la claridad de percepción. La claridad de percepción lleva a decisiones mejores. Las decisiones mejores llevan a acciones concretas y las acciones concretas transforman la realidad. No es magia, es coherencia. Es consecuencia natural de una vida vivida con intención recta, con corazón ordenado, con confianza en Dios. Y la medalla de San Benito nos acompaña en ese camino. Nos recuerda todos los días que no estamos solos, que hay una tradición espiritual que nos sostiene, que hay santos que lucharon antes que nosotros y vencieron, y que nosotros también podemos vencer si nos disponemos a luchar con las mismas armas: oración, trabajo, humildad, confianza. Pero es necesario decir también que la victoria no siempre es como la imaginamos. A veces pensamos que vencer es conseguir lo que queremos, pero a veces vencer es aceptar lo que Dios quiere. A veces pensamos que la protección divina significa ausencia de sufrimiento, pero a veces la protección divina se manifiesta justamente en medio del sufrimiento, dándonos fuerza para atravesarlo, dándonos sentido donde parecía no haber ninguno. Y la medalla de San Benito nos ayuda también en esa aceptación, porque San Benito no vivió una vida fácil. Enfrentó tentaciones fortísimas, enfrentó la incomprensión, enfrentó hasta intentos de envenenamiento, pero no desistió, confió. Y esa confianza lo sostuvo hasta el fin. Y es esa misma confianza que la medalla nos invita a tener. Y entonces percibimos que el destino de quien tiene la medalla de San Benito en la casa no es un destino mágico, no es un destino garantizado por fuerzas externas, es un destino que se construye día a día, elección tras elección, oración tras oración,
Es un destino de paz posible, de protección espiritual real, de orden interior creciente, pero todo eso depende de nosotros. Depende de nuestra disposición, de nuestra sinceridad, de nuestro coraje para vivir lo que la medalla representa. Y cuando vivimos eso, cuando realmente nos disponemos a esa vida ordenada, compasiva, confiada, entonces sí, las cosas cambian. No porque atraigamos mágicamente lo que queremos, sino porque nos convertimos en personas diferentes. Y personas diferentes crean realidades diferentes. Y es curioso notar que cuando el orden interior se establece, muchas de las cosas que antes deseábamos pierden la importancia. Percibimos que no necesitábamos aquello para ser felices. Percibimos que la verdadera felicidad no está en las conquistas externas, sino en la paz interior, en la conciencia tranquila, en la certeza de que estamos en el camino correcto. Y entonces lo que atraemos a nuestras vidas deja de ser fruto de la ansiedad, del miedo a no tener, de la necesidad de llenar un vacío, pasa a ser fruto de la abundancia interior, de la gratitud por lo que ya tenemos, de la generosidad que naturalmente brota de un corazón pacificado. Y esa es la verdadera ley de la atracción, la única que realmente funciona. Cuando estamos bien por dentro, atraemos el bien hacia afuera. No por esfuerzo, no por técnica, sino por desbordamiento natural de quien está lleno. Hay una paz profunda en vivir así. Una paz que no depende de las circunstancias, que permanece aun cuando las cosas no salen como planeamos. Y la medalla de San Benito nos ayuda a recordar esa paz. Nos ayuda a volver a ella cuando nos perdemos. Nos ayuda a confiar cuando la confianza parece imposible. Porque la fe cristiana no es fe en nuestra propia capacidad, no es fe en los objetos sagrados como si fueran mágicos. Es fe en Dios, que actúa a través de los sacramentales, que actúa a través de nuestra disposición, que actúa siempre aun cuando no lo percibimos. Y esa fe nos libera de todo miedo, de toda superstición, de toda ansiedad. Cuando entramos en esa libertad, todo se transforma. No porque el mundo cambie, sino porque nosotros cambiamos. Y al cambiar, atraemos personas que resuenan con ese cambio, situaciones que corresponden a ese nuevo estado interior, caminos que antes no conseguíamos ver. Y así, sin alarde, sin promesas mágicas, pero con profundidad real y transformación verdadera, la vida va ordenándose, va pacificándose, va convirtiéndose en aquello que siempre debería haber sido, un espacio de amor, de verdad, de servicio, de confianza. Y la medalla de San Benito, pequeña, discreta, pero llena de significado, permanece allí. No como un amuleto que hace todo por nosotros, sino como un recordatorio constante de que estamos protegidos, de que no estamos solos, de que hay un Dios que nos ama y que desea nuestro bien más que nosotros mismos. Y esa certeza, esa confianza profunda es el verdadero poder oculto de la medalla. Un poder que no se impone, sino que se ofrece. Un poder que no controla, sino que libera. Un poder que no promete facilidades, sino que garantiza compañía en el camino. Y al final de cuentas eso es lo que más necesitamos. No soluciones mágicas, sino presencia amorosa. No promesas vacías, sino verdad que sostiene. No atajos, sino caminos verdaderos que aun siendo más largos, nos llevan realmente a donde necesitamos llegar. Kukukhanya kwelaphumeni sami, isandla sakho phezulu. Idolobha lilufifi, sibanjwe nesikhathi sethu. Abubuya, abukukhathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafuendisi. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, nami indlela amehlo kuswakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi, noluthando nolongolo phezulu ngempela, sintante emfuleni, ubukeleza buthula buthambile, akumhlaba lokhu jikeleza siyadedela, kulokhu kukhona kathando kuphunyula kumnandi kusolile, izinhliziyo zethu zihlanganiswa, uthando singeke salushiya.
Izibani zomgwaqo ziyacwebesela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhle bebusuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithola induduzo siphila. Mhlawumbe indlela umamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, ami uzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, noma uthando nolungwana phezulu ngempela. Sintanta mfuleni, ubukeleza mnothulo buthamile. Anomhlabula kujikeleza siyadedela, kulokhu kukhona kothando kupunyula ubumnandi obuhlomile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswe. Theka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, ami kuzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungona phezulu ngempela. Sintanta mfuleni.